¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy vamos a estar trabajando con el cálculo de esta viga, es decir, con un problema de análisis estructural. Así que te invito hasta quedarte hasta el final del video para que veamos cuáles son las soluciones. Empezamos entonces a calcular la estructura. Tenemos la estructura tal como es su representación en la vida real. Siempre es conveniente, no necesario, pero siempre es conveniente tratar de dibujarla o representarla de una manera idealizada que nos permita simplificar y ver las cosas. Esta forma idealizada la podemos tener en esta forma que se ha representado, donde claramente se nota que se tienen dos elementos estructurales tipo viga, dos vigas, y tenemos conectadas por una rótula, una está empotrada y la otra tiene un rodillo en un extremo. Entonces, lo siguiente que nosotros ya que tenemos el modelo idealizado y estamos viendo sus cargas es clasificar la estructura, es decir, qué tipo de estructura es, si es isostática, si es hiperestática, si es estable, todo eso lo tenemos que hacer para poder garantizar hacer un cálculo, porque no tiene sentido de tratar de calcular algo que de repente no es estable, porque evidentemente no va a ser posible calcularla. Entonces empezamos a hacer esa clasificación de la estructura. La vamos a clasificar y la vamos a ver cómo es su estabilidad. Para ello, ¿qué necesitamos? Pues lógicamente habíamos dicho que hay dos elementos estructurales y recordemos que estamos en el plano. Cada elemento estructural en el plano tiene tres posibilidades de movimiento. Un movimiento vertical, puede ser hacia arriba o hacia abajo, tiene la posibilidad de moverse en la horizontal y rotar. ¿Qué quiere decir? Que tiene entonces 3 grados de libertad. Al tener dos elementos, pues lo lógico es que esa estructura presente 6 grados de libertad. Es decir, 3 por 2 elementos nos da 6 grados de libertad. Entonces, para que la estructura al menos sea estable, tiene que tener 6 restricciones que le impidan esos movimientos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, las restricciones pueden ser externas, que son en ese caso las conexiones que tiene la estructura, vamos a decir, al terreno, como está conectada al terreno, o a lo que consideremos un terreno, por ejemplo, una estructura mucho más grande que ella también se puede considerar como un terreno donde está conectada. Entonces, las restricciones externas vienen dadas por el empotramiento, este que tenemos en B, que tiene tres restricciones. ¿Por qué? Porque un empotramiento impide los tres movimientos, tanto horizontal, vertical como rotación. Ahora, en A tenemos un rodillo. Recordemos que un rodillo nos permite deslizamiento y nos permite rotación. Por lo tanto, lo único que está impidiendo el rodillo es el movimiento vertical. No está permitiendo ni que vaya hacia arriba ni que vaya hacia abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el rodillo tiene una restricción. En total, las restricciones externas son 4. Nos están faltando 2 para por lo menos que la estructura tratar de ver si es estable. En ese caso, esas vienen de las internas. Tenemos una conexión interna entre dos elementos de una rótula. Ahora, una rótula, ¿qué es lo que hace una rótula? Cuando vemos un elemento tal como tenemos las rótulas que tenemos allí, este elemento, si lo consideramos fijo, le va a permitir al otro elemento solamente que rote. No le permite en este punto ni que vaya hacia arriba ni que vaya hacia abajo. Es decir, le permite solamente la rotación. Por lo tanto, le está impidiendo dos movimientos. Quiere decir que internamente hay dos restricciones. En total, las restricciones totales son 6. 6 grados de libertad, 6 restricciones. Calculamos entonces el grado de indeterminación estático de la estructura, que son los grados de libertad menos las restricciones. 6 menos 6 nos da 0. ¿Cómo se clasifica una estructura donde el grado de indeterminación estática es 0? Bueno, se clasifica como una estructura isostática. Isostática quiere decir que posiblemente con únicamente las restricciones o las ecuaciones de la estática, es posible que la estructura, siendo estable, se pueda calcular. Ahora, ¿por qué digo que si es estable es posible que se pueda calcular? Porque una estructura que sea isostática no me garantiza la estabilidad. Voy a estudiar la estabilidad de cómo. Bueno, noto que el elemento 2 está conectado con un empotramiento. Eso me indica que el elemento no tiene ninguna posibilidad de movimiento. Quiere decir que ningún punto de ella se mueve. Bueno, se mueve, podemos considerar que las cargas pueden realizar pequeñas deformaciones, pero en general la consideramos que no se mueve. Ahora, este elemento hace que este punto que está acá se convierta en un punto de rotación del elemento 1. Y como solamente el elemento 1
debido a la rótula solamente puede rotar, podemos ver que el elemento 1 se movería como las agujas de un reloj, o hacia arriba o hacia abajo, pero resulta que en el caso el rodillo en A le impide subir o bajar. Por lo tanto, el elemento 1 no se va a mover. Si no se mueve el elemento 1 y no se mueve el elemento 2, pues la estructura es estable. Empezamos entonces ahora sí con los cálculos. Tenemos que ubicar en la estructura las reacciones y, muy importante, puntualizar la carga distribuida. Esa carga distribuida se va a puntualizar con una magnitud que va a ser igual a 8 por 2. Es decir, la carga por la longitud. ¿Por qué? Porque es una carga rectangular. El área es el área de un rectángulo, que es la base por la altura, y eso me produce la magnitud de la carga puntualizada. ¿Dónde la vamos a puntualizar? A la mitad de la carga. ¿Por qué? Porque al ser un rectángulo hay simetría y el centro de gravedad o centro de masas quedaría a la mitad. Cuando hacemos esto, nos termina quedando la estructura de esta forma. La carga distribuida de 16 kN a la mitad de 2, que es a 1 metro de C. Tenemos un momento en B, una reacción horizontal en B, una reacción vertical y una reacción en A vertical. Ahí están las 4 restricciones externas, que son las 4 reacciones que tenemos que calcular. El siguiente paso que tenemos que hacer es recordar que por condiciones de equilibrio, un cuerpo está en equilibrio si la suma de todas sus fuerzas es igual a 0. Es decir, la suma de las fuerzas en X horizontales tiene que ser también igual a la suma de las fuerzas en Y, igual a la sumatoria de los momentos. Todo tiene que ser igual a 0 porque tenemos equilibrio estático, y se concluye en este caso rápidamente que como la suma de las fuerzas en X es igual a 0, la reacción en B horizontal es 0, porque ella es la única que tiene, pues tiene que ser 0 al ser la única carga. Siguiente paso que tenemos que hacer. Si aplicamos momento de rotación en C a la izquierda, recordemos que estamos aplicando momento de C hacia A, y vamos a aplicar y vamos a decir que el momento en sentido antihorario es positivo. La carga de 10 kilonewton que tenemos acá produciría un momento antihorario, por lo tanto es positivo, pero la carga, la reacción vertical, haría que este punto subiera. La rotación en ese caso es horario, sería negativo bajo la consideración que acabamos de hacer. Entonces, ¿qué sería en este caso? Pues el momento es el brazo multiplicado por la carga, por lo tanto el momento que produce la carga de 10 es 3 por 10, porque su brazo queda a 3 metros. Recordemos que la distancia total es 4 metros, pero tenemos 1 metro menos, quiere decir que de acá hasta acá tenemos 3 metros. Y entonces aplicamos que es 3 por 10 menos el brazo que hay hasta la reacción en A vertical es de 4 metros. Sería menos 4 por la reacción en A vertical. Eso tiene que ser igual a 0, de donde se concluye que la reacción en A vertical es 30 entre 4, es decir, 7,5 kilonewton. Aplicamos ahora la sumatoria de fuerzas verticales. Las fuerzas verticales que tenemos son las 2 reacciones y 2 cargas que van hacia abajo. Consideramos positivo hacia arriba. ¿Qué tenemos que tener entonces? Tenemos reacción en A vertical positiva 7,5, 10 negativa, menos 16 negativa, y la reacción en B vertical es positiva, tiene que ser igual a 0, y con un simple despeje llegamos a la conclusión que la reacción en B vertical es 18,5 kilonewtons. Ahora, para finalizar, solamente nos queda el momento en B. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a aplicar momento en C, pero ahora a la derecha. C es una rótula, ahí el momento sigue siendo 0, por lo tanto la suma del momento en C a la derecha o a la izquierda tiene que ser 0. Si consideramos que el momento es positivo en sentido antihorario, la fuerza de 16 crearía momento horario, sería negativo. La de B crearía momento horario, antihorario, sería positivo, y el momento en B, como es horario, es negativo. Entonces, ¿qué tenemos? El momento que produce la reacción en B sería 2 por 18,5 positivo. La de 16 kilonewton sería 1 por 16 negativo. El momento en B es negativo al ser horario, eso tiene que ser igual a 0, y con esto hemos concluido al despejar que el momento en B es 21 kilonewton por metro.
Como vemos, hemos terminado todos los que nos pedían, las dos reacciones verticales en los apoyos y el momento en B. Y recordemos que la horizontal es 0 porque era la única fuerza y esa única fuerza no puede ser, no puede tener un valor porque en un sistema en equilibrio la suma de todas las fuerzas tiene que ser igual a 0. Si hay una sola fuerza horizontal, ella tiene que valer 0. Como siempre, si te gustó el video, comparte, comenta, dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas futuros videos del canal. Gracias por quedarte hasta el final.